La lectura bíblica de hoy se encuentra en Salmos 98. Si estás utilizando una Biblia de las que están en los asientos, se puede encontrar en la página 605. Repito, Salmos 98. Si se pueden, vamos a ponerlo de pies para leer la palabra. Déjame orar antes de leer la palabra de Dios. Padre, le pedimos ojos para ver y oídos para oír su palabra. Pero no solamente para oír, sino ser obediente a lo que nos pides. Amén. Empezando en el versículo 1. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria, y la vista de las naciones ha revelado su justicia. Se ha acordado a su misericordia y de su fidelidad para la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Aclaman con júbilo al Señor toda la tierra. Prorrumpan y canten con gozo, canten alabanzas al Señor con la lira y al son de la melodía, con trompetas y sonido de cuerno. Den voces ante el Rey, el Señor. Ruja el mar y cuanto contienen, el mundo y los que en él habitan. Batan palmas los ríos y una canten jubiloso los montes delante del Señor, pues viene a juzgar la tierra. Él juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Amén. Esta es la palabra del Señor. Amén. Pueden tomar su asiento. Gracias, Señor. Estamos en los Salmos, estamos en el verano de los Salmos. Y los Salmos son cánticos, son poemas, son oraciones al Señor para que Él pueda salvar su pueblo, para que Él pueda hacer lo que Él tiene que hacer a los enemigos de Israel y para que ellos puedan tener fuerza cuando ellos están esperando para la venida del Mesías. Y los Salmos están divididos en 5 libros. Esos 5 libros tienen algunos temas. Y los temas de nuestros libros, que es... estamos en el libro 4 y estos libros, su tema es la venida del Mesías, su reino. El Salmo 98 es un salmo sobre la adoración, no sobre la adoración como estilo, no sobre la adoración como preferencia musical, no sobre la adoración como género. Es sobre la adoración como la respuesta gozosa y reverente del corazón humano ante la revelación de la gloria de Dios. Pero en nuestra generación, la adoración con frecuencia se ha reducido a una presentación. La medimos por cómo nos hizo sentir, lo evaluamos por si mantuvo nuestra atención, preguntamos si fue revelante, emocionante, innovadora, atractiva o creativa. Sin embargo, la Escritura hace otra pregunta. ¿Fue Dios exaltado ahí? El centro de la adoración no es el hombre, sino Dios. El enfoque de la adoración no es nuestra experiencia, sino su excelencia. Los salmos nos recuerdan que la adoración no es algo que creamos,
sino algo que ofrecemos. Los salmos nos enseñan a elevarnos por encima de nosotros mismos y contemplar a Dios. Y sin embargo, el Salmo 98 comienza con una frase que a menudo se malinterpreta. Canta al Señor un cántico nuevo. Muchos lo han tomado como un llamado a perseguir la novedad, a reinventar la iglesia, a buscar algo fresco, innovador, nunca visto. Nuestra cultura está adicta a lo nuevo, nuevas tendencias, nueva tecnología, nuevo entretenimiento, nuevas experiencias, nuevas plataformas, nuevos métodos. Vivimos en un mundo que teme más el aburrimiento que el pecado. Pero el Salmo 98 no nos ordena perseguir la novedad. El cántico nuevo no es creatividad por creatividad misma. No es un mandato para fabricar algo nuevo que atraiga la atención de la gente. El cántico nuevo surge porque Dios sigue haciendo cosas maravillosas. Es nuevo porque sus misericordias son nuevas. Es nuevo porque su providencia está activa. Es nuevo porque su gracia sigue desplegándose. El objeto de la adoración nunca cambia, Dios mismo. Y aunque su carácter, su naturaleza y sus promesas permanecen inmutables, sus obras poderosas siguen revelando nuevas manifestaciones de su gloria. Cada nueva evidencia de su gracia merece una nueva alabanza. Por eso no puedes callar un cántico nuevo. Vamos a dividir nuestro pasaje en tres partes. La primera parte es el mandato de cantar. John Piper escribió lo siguiente en un artículo respondiendo a la pregunta: ¿y por qué cantamos? Él dijo: Dios pudo haber creado un mundo sin canto, sin música. Pudo haber silenciado 10,000 estaciones de radio que nos transmiten otra cosa que canciones. Pudo haber callado cada sala de conciertos. Pudo haber apagado el canto creciente de cada cultura en el mundo. Pero no lo hizo. ¿Y por qué? En parte porque cuando las personas cantan, surge una belleza nueva, diseñada por Dios y que refleja a Dios. Pero sobre todo, creo que es porque el canto tiene un poder peculiar para despertar y expresar afectos profundos. Jonathan Edwards dice: el deber de cantar alabanzas a Dios parece haber sido establecido enteramente para excitar y expresar los afectos religiosos. No puede darse otra razón por la cual debamos expresarnos a Dios en verso y no en prosa, y hacerlo con música, sino que así es nuestra naturaleza y constitución. Estas cosas tienden a mover nuestros afectos. Y Dios creó esos afectos, John Piper sigue, despertados por el canto y llevados por el canto para Él mismo. El canto cristiano es el uso musical de la voz para expresar verdades que están en armonía con la palabra de Dios y sentimientos que están en armonía con el valor de Dios. Es un don imposible de medir. Por eso, aclamar con júbilo al Señor toda la tierra, servir al Señor con alegría. Hermanos, en Salmo 98, el salmista en nuestro pasaje de hoy nos ordena cantar alabanzas a nuestro Rey. Esa frase, canten un cántico nuevo, tiene ese verbo que es un verbo imperativo, que es un mandato para cantar al Señor. Nuestro canto no existe para entretenerlos, sino para centrar nuestros afectos, centrar nuestro corazón y anclar todo lo que nos hace sentir vivos y todo lo que le da sentido a la vida en Dios mismo. La iglesia sigue debatiendo qué himnos o canciones están permitidos en la adoración congregacional. Pero el punto
porque los salmos enfatizan es este: debemos procurar cantar únicamente lo que Dios ha revelado, no nuestras opiniones, no lo que simplemente nos hace sentir bien y no lo que halaga nuestras emociones. Mucha de la adoración moderna logra ser verdaderamente atractiva y emocionalmente conmovedora, pero donde con frecuencia falla es en su contenido. Demasiadas letras giran alrededor de nosotros, nuestras luchas, nuestros sentimientos, nuestros dolores, nuestras perspectivas, y no lo suficiente alrededor de Dios, su gloria, sus obras, su carácter, su salvación. Una adoración centrada en nosotros puede mover nuestras emociones, pero una adoración centrada en Dios mueve el cielo. En nuestro texto de hoy se nos ordena cantar un cántico nuevo. Recuerdo que cuando yo crecía en la iglesia escuchaba a muchos líderes de alabanza decir que el Espíritu Santo los había movido a crear un cántico nuevo para ese domingo, para el Señor. Decían que iban a guiar el pueblo a una experiencia fresca y nueva delante de Dios. Pero lo que muchas veces seguía era repetición. Repetían frases que sonaban espirituales mientras distorsionaban sus caras, mientras modulaban la voz, usaban su talento impresionante para mover las emociones, pero sin decir nada de sustancia. Esa repetición terminaba funcionando como un mantra que la gente cantaba hasta entrar en un estado casi de un trance. Y luego afirmaban que era el Espíritu Santo moviéndose. Pero no glorificaban a Dios. No señalaban ninguna verdad revelada acerca de Dios. Simplemente creaban una atmósfera donde la gente se sentía bien mientras cantaba frases vacías. Esto no es lo que significa nuestro texto cuando se nos ordena cantar un cántico nuevo al Señor. No se nos llama a ser inventivos o creativos en la manera de cantar. No se nos llama a añadir nada a la escritura en el contenido que cantamos. Dios no nos está pidiendo que pongamos en palabras nuevas lo que sentimos acerca de Él. Esa es una interpretación distorsionada de este mandato. Un artículo de GodQuestions.org explica que un cántico nuevo es una respuesta fresca de alabanza y gratitud, una que coincide con la frescura de la bondad y misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana. Otro artículo en Desiring God afirma: los cánticos nuevos son apropiados para nuevos rescates y nuevas manifestaciones de gracia. Cantar un cántico nuevo reconoce que Dios mismo está obrando en nuestra vida cada día. No significa que debamos usar palabras nuevas o expresiones novedosas para glorificar a Dios. Significa que nuestros afectos y nuestra adoración no deben ser rutinarios. Son renovados constantemente porque Dios está continuamente activo en nuestra vida. No se nos ordena simplemente recordar los buenos tiempos de cuando Dios nos salvó. Se nos ordena abrir los ojos y reconocer todas las maneras nuevas en que Él está obrando hoy y permitir que esa obra fresca despierte nuestras emociones para cantar estos salmos e himnos con una respuesta fresca y viva. Adorar de esta manera es un estilo de vida, es un estado de la mente y del corazón. Es elevar nuestra conciencia a la obra activa de Dios en la historia y en nuestra vida, pasada, presente y futura. Nuestro texto de hoy nos muestra cómo debemos responder a Dios con un cántico nuevo.
El mandato no es simplemente cantar, es cantar al Señor. La verdadera adoración siempre está dirigida a Dios. La novedad del cántico surge de una conciencia fresca de la obra de Dios. El creyente nunca se queda sin razones para adorar Dios, para adorar, porque Dios nunca deja de actuar. Cada oración contestada, cada rescate providencial, cada convicción de pecado, cada evidencia de santificación, cada muestra de misericordia, cada recordatorio de gracia, todo eso produce un cántico nuevo en nosotros. No adoramos a un Dios distante que actuó una sola vez en el pasado. Adoramos el Dios vivo que está obrando ahora mismo. Dice en versículo 4a, cantemos con gozo desbordante, aclamar con júbilo al Señor. Esto no es indiferencia digna, ni aburrimiento religioso, ni formalismo frío. Es el desborde de un corazón abrumado por la grandeza de Dios. El gozo no es el enemigo de la adoración. El gozo es la evidencia de la adoración. Cuando Dios se vuelve precioso, la alabanza se vuelve inevitable. 4b dice, cantemos universalmente. Toda la tierra tiene que cantar al Dios. La adoración nunca fue destinada solo para Israel. La salvación de Dios alcanza a toda tribu, lengua y pueblo. El mandato se expande hasta que todo el mundo sea convocado a la alabanza del Señor. Versículos 5 a 6 nos enseña el cómo cantemos con toda la orquesta. Arpas, trompetas y cuernos nos recuerden que la adoración involucra a toda la persona. El asunto no es el estilo, sino la supremacía de Dios. Todo instrumento se vuelve valioso cuando apunta a la majestad de Dios. El cómo también que toda la creación se una al canto al Señor. El versículo 7 a 8. El mar ruge, los ríos aplauden, los montes cantan. La creación entera se convierte en un coro, anticipando la redención y la restauración final de todas las cosas. Matthew Henry señala que este llamado a que la creación cante no significa que la creación ruge o aplaude en contra de la humanidad, sino en armonía con la humanidad, mientras juntos celebramos y glorificamos a Dios. También añade una observación sobria. Él dijo, esto insinúa que los hijos de los hombres serían negligentes en rendir el debido honor al Redentor y que él tendría que buscar su honra en el mar y en los ríos, los cuales avergonzarían la estupidez e ingratitud de la humanidad. En otras palabras, la creación es presentada como alabando gozosa a su Creador, no para reemplazar a la humanidad, sino para avergonzar a la humanidad, cuando nos negamos a darle a Dios la gloria que Él merece. Los océanos, los ríos, los montes, todos responden a la majestad de Dios con alabanza instintiva. Qué trágico cuando el pueblo redimido permanece en silencio mientras la creación canta. Hay preguntas para el corazón. ¿Estás cantando solo cánticos viejos, limitado al pasado, a la rutina, a lo familiar, cuando Dios está haciendo cosas nuevas en tu vida? ¿Tu adoración es gozosa y expresiva o se ha vuelto seca y formal? ¿Tu alabanza es demasiado pequeña y privada?
Estas preguntas nos revelan nuestros corazones, el cómo nosotros estamos adorando a nuestro Señor. Si nosotros estamos cantando canciones y con un amor y con un valor del Dios que es un Dios del pasado, o un Dios que está vivo hoy, que está actuando en nuestras vidas hoy, que está presente, que está salvándonos ahora mismo. Tu canciones, tu alabanza tiene que tener ese tipo de cántico nuevo, esa experiencia fresca, porque Dios sigue obrando en tu vida. No importa las palabras, pero esos sentimientos que tienes en tu corazón depende en tu mente cuando estás adorando. Si tú crees que Dios es un Dios solamente del pasado, o que Dios está salvando ahora mismo y obrando en tu vida hoy, ahora mismo. La segunda parte de nuestro pasaje, el combustible de nuestro gozo. ¿Dónde viene ese poder de nuestro gozo, verdad? ¿Y dónde viene ese what's the fuel? Like combustible, right? That's the fuel. El salmista nos muestra por qué cantamos, qué alimenta el gozo del creyente en la adoración. Versículos 1b a 2a. El porqué es por la gran salvación de Dios, porque Él ha hecho maravillas. Todo cántico nuevo comienza con la iniciativa de Dios, no con la nuestra. El salmista no celebra lo que el hombre ha hecho, celebra las obras poderosas de Dios. La salvación es obra de Dios de principio a fin. Su diestra obtiene la victoria. Su santo brazo realiza la salvación. Este es el lenguaje de la soberanía divina. Dios no solo hizo posible la salvación, Él la cumplió. El Señor salva, el Señor redime, el Señor libra. Por lo tanto, el Señor recibe toda la gloria. El porqué también viene porque su justicia ha sido revelada. 2b, versículo 2b. La salvación de Dios no está separada de su justicia. En la cruz ambas brillan juntas. Dios permanece perfectamente justo y los pecadores son justificados gratuitamente. La justicia que antes nos condenaba ahora nos salva, porque Cristo llevó nuestra condenación en la cruz. Versículo 3a, porque su amor fiel permanece. Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad. Israel falló, los reyes fallaron, los sacerdotes fallaron, los profetas fallaron, pero Dios nunca falló. Esto consuela al creyente cansado. Tú puedes fallarle, pero Él nunca te fallará. La perseverancia de los santos descansa en la soberanía de Dios. Nosotros estamos en su mano. El porqué también viene de su salvación, alcanza los confines de la tierra. Todos los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Este salmo tiene una visión misionera. Dios está reuniendo adoradores de todas las naciones. Los escogidos están esparcidos por el mundo. Cristo los compró con su sangre y Él reunirá a cada uno de ellos. Ni una sola oveja se perderá. El por qué Él viene a juzgar con perfecta justicia, versículo 9. La mayoría no asocia el juicio con el canto, pero el salmista sí. ¿Y por qué? Porque el juicio de Dios significa el fin del mal, el fin de la opresión, el fin de la corrupción, el fin de la rebelión. El juez que viene es perfectamente justo. No puede ser sobornado, engañado, manipulado ni confundido. Para el creyente el juicio no es terror, es esperanza, porque el juez es también nuestro Salvador. El juez es nuestro Salvador. Así que te pregunto, ¿la salvación de Dios se ha vuelto común para ti? ¿La cruz se ha vuelto algo que asumes en lugar
de algo que adoras? ¿Estás confiando en su amor fiel aun cuando tus emociones fluctúan? ¿Tu seguridad descansa en su fidelidad o en tus sentimientos? La certeza del regreso de Cristo te llena de anticipación o de temor. ¿Anhelas al juez porque es tu Salvador o te escondes de él porque te aferras al pecado? Estas son las preguntas que revelan si tu corazón realmente está cantando un cántico nuevo. Final parte, ¿a quién le cantamos? Hay momentos en la Escritura en los que Dios revela una verdad en forma de semilla. Lo que comienza con una pequeña promesa, una sombra, una breve declaración, se va desplegando a lo largo de la historia redentora hasta que su gloria completa es revelada en Cristo. Los reformadores solían decir que el Antiguo Testamento contiene promesas, tipos y sombras cuya sustancia final se encuentra en Jesucristo. El mandato de Salmo 98 de cantar un cántico nuevo es una de esas semillas. A primera vista, el mandato parece sencillo, pero debajo de él hay una profunda anticipación de la futura obra redentora de Dios. A lo largo de la historia de Israel, el pueblo de Dios cantó repetidamente acerca de sus actos salvadores. El patrón se volvió familiar, ¿verdad? Dios bendecía a su pueblo. Ellos caminaban en obediencia por un tiempo, luego caían en idolatría y rebelión. El Señor los disciplinaba, a menudo levantando naciones extranjeras contra ellos. En su angustia clamaban por misericordia y Dios, por su fidelidad a su pacto, los libraba. Y el ciclo comenzaba de nuevo. Generación tras generación cantaba la misma canción: pecado, juicio, arrepentimiento, liberación y restauración temporal. Para el primer siglo, muchos judíos devotos aún esperaban que la redención final de Dios llegará a través de las estructuras familiares del antiguo pacto. Su esperanza se centraba en una obediencia renovada a la ley de Dios, los mandatos, 613 mandatos que ellos tenían que cumplir para ser salvos, para ser justos frente de Dios. Su esperanza era en esos mandatos, también devoción al templo, la continuación de los sacrificios y la llegada de un Mesías político que derrotara a los enemigos de Dios y restaurara su gloria nacional. Pero quedaban misterios que no podían comprender plenamente. Por ejemplo, ¿cómo serían reunidas las naciones en el pueblo de Dios? Hay cánticos, hay poemas, hay salmos que dice que los gentiles van a adorar al Señor en los cortes del templo. ¿Y cómo es posible si los gentiles no eran they weren't permitted, permitidos, gracias, en el templo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo llegarían los gentiles, antes separados de los pactos de la promesa, a ser coherederos, gracias, del reino? ¿Cómo es posible? No hay forma en ningún de los 613 leyes que los gentiles pueden ser salvos o justos a través del pacto de Moisés. ¿Cómo es posible? También, ¿cómo podrían hombres y mujeres pecadores ser verdaderamente justificados delante de un Dios santo si la sangre de toros y machos cabríos jamás podía quitar el pecado? ¿Cómo cumplirá Dios su promesa dada por Jeremías y Ezequiel de dar a su pueblo un corazón nuevo, escribir su ley en ellos y hacerlos andar en sus caminos? ¿Cómo es posible todas estas cosas? A los judíos
Ellos tenían muchos misterios, pero para ellos no tienen respuestas. La respuesta estaba escondida en la sabiduría de Dios hasta que llegó la plenitud del tiempo. Entonces vino Cristo. El cántico nuevo de Salmo 98 apunta más allá de las liberaciones temporales de Israel hacia la redención final y perfecta lograda por Jesucristo. Lo que antes era sombra se volvió sustancia. Lo que antes era promesa se volvió cumplimiento. En Cristo, el misterio de las naciones es revelado. Los gentiles